¿Qué tal? Hoy estamos bien emocionadas porque vamos a hacer una entrevista muy musical. Vamos a saber cómo la música puede ayudarnos a la mente, al espíritu, al cuerpo, desde que tenemos 3 meses de edad. Así es, hablaremos con una persona que le ha dedicado su vida entera a la música, desde los más chiquitos hasta los más grandes. ¿Pero saben de quién se trata? Pues, ¿qué les parece si entramos? ¿Vamos? Miren, antes de que les llame mi marido, les tengo preparado un cafecito, agüita y una capirotada o torrejas, como le quieran llamar. ¡Ay, qué bien! Muchísimas gracias. ¿Qué me dicen que es esto? ¿Cómo se llama? ¿No sabes? No, a ver, cuénteme. Yo como no soy mexicana, por cuánto. Con razón. La capirotada, mija, o torrejas también le llaman, tiene una cierta diferencia. Tiene obligación la persona que le dé el primer diente al bebé, tiene que hacer la capirotada. No importa si es hombre, mujer, quien sea. No, pues que le pida al esposo que lo haga, pero eso es algo. Yo sí la voy a probar. No, todos. Pues muchísimas gracias. Pues ya estamos aquí con el maestro César Tort, así que bienvenidos ustedes a Entre Mujeres de Entrevista y vamos a platicar con el pionero en el campo de la educación musical en México. Nada más y nada menos que un maestro que ha compuesto 500 obras para niños. Así que muchas gracias, maestro, por recibirnos. A ustedes. Pues, cuéntenos, ¿qué hace un músico en una familia de ingenieros? ¿Cómo es que empezó su carrera? Ya saben ustedes. Sí, su papá ingeniero, toda su familia de ingenieros. Sí. ¿Y de dónde sale el músico? Pues eso me preguntó papá un día y se lo preguntó a mi mamá. ¿De dónde me salió ¿no? Bueno, verá usted. Lo que pasa es que mamá nos puso a todos a estudiar piano y el único que quedó con eso fui yo. Los demás se fueron yendo poco a poco. En la música, cuando uno la lleva dentro, cuando uno lleva dentro la vocación, me refiero, sin conocerlo todavía mucho, le atrae una gran cantidad de cosas. La música afecta en el compositor a la imaginación, ¿ve? Así que ya no me separé de la música. Con el tiempo el gobierno español me dio una beca para estudiar allá en Madrid. Allí estuve 4 años haciendo ya cosas, materias un poquito más avanzadas, ¿no? Como fue precisamente contrapunto, fuga, orquestación, instrumentación, etcétera, ¿no? Y ya al llegar acá, pues yo ya tenía ciertos recursos para componer y que empecé a componer cosas para piano. Por ventura, mi señora, que era mi sobrina, bueno, pero teníamos permiso, y me empezó a tocar mi música. Ella es pianista. Pianista y muy buena, entiende usted. Lástima que ha abandonado últimamente, pero llegó a ser excelente, ¿no? Porque daba conciertos en todos lados. Empezó a tocar mi música, que no era nada sencilla. Dice que yo no tenía piedad para el pianista. Pero sí, me estrenó varias cosas. Y eso nos sirvió mucho a ambos para introducirnos un poquito más completos en el mundo de la música de México. Maestro, usted siempre está componiendo. Tal vez su esposa nos contaba una anécdota y nos decía que hasta el día de su boda usted estaba en el altar pensando en música, componiendo música. Bueno, pues eso lo ha dicho varias veces. Yo no me acuerdo muy bien. A lo mejor sí era cierto. Sí, verá usted, yo pienso que al compositor le pasa eso seguido. Está lleno de cosas en la cabeza, ¿entiende usted? Maestro, usted comenzó este acercamiento con la música, compone y empezó una etapa de enseñanza. ¿Cómo fue eso? Sí. Bueno, mire usted, ya estaba yo casado y necesitaba yo centavos. Así que me fui a
al mundo escolar, no. Primero entré en una escuela muy interesante. Yo nunca había dado clases realmente institucionalmente, con orden, con programa, ¿no? Entré a un centro de acción social de la Secretaría de Educación Pública, que está en un barrio muy pobre, detrás del Estadio Azteca. Incluso se llama el Pedregal de los Pobres. Bueno, ahí no sabe, hay una miseria tremenda. Y hay un instituto de la SEP que recoge a no solo niños de la calle y todo eso, sino a las mamás de los niños y a los papás. Unos han caído en vicio, otros ni siquiera se aparecen, y trata de restaurar nuevamente los lazos familiares, dándoles oficios a los padres y educación a los niños. Ahí fue la primera vez que tuve varios grupos, 200 niños, y muy singulares, porque había niños de 14, 15 años que estaban cursando el primer año de primaria. Nunca habían cantado. Para mí fue un reto. No conocían los instrumentos sencillos, pandero, platillo, todo eso, ni siquiera. Entonces, cuando los vieron, pues se animaron mucho. No solo les gustaba tocarlos, sino hacer ritmos. Y el trabajo que yo he hecho tiene mucho eso, ¿entiende usted? Hay un libro ya editado por la UNAM que se llama El niño musical y el ritmo, y ahí junto todo lo que he hecho en ese sentido. Hay otros libros también ya editados y agotados, pero ese libro me sirvió mucho, más bien esa actividad me sirvió mucho para interesar a niños que ni idea tenían lo que era la música. Mire, creo que estuve 3 años, y al tercer año los niños que no sabían ni cantar, que cuando usted les decía, mira, vamos a entonar algo, usted oía un ronquido muy feo, acabaron cantando a 2 voces, y tenían un conjunto instrumental pequeño, pero lo tenía. Cuando yo ya me tuve que ir para seguir mis investigaciones, esto me lo ofreció la universidad después en la Escuela Nacional de Música, pues tuve que dejarlos. Al director le pudo mucho, claro, porque decía, maestro, esto lo debimos de haber estudiado desde antes. La música ayuda muchísimo a restaurar el comportamiento social del niño. Así era lo que estábamos. Ya con ese tipo de datos, entré a la Escuela Nacional de Música con ánimo de investigación. ¿Ve usted? Y ahí la Escuela Nacional de Música estaba en la Ribera de San Cosme, de la UNAM. Y así que le rodeaba un mundo de clase media, pero baja. Eso es lo que anda por allá, ¿no? A la mayoría de los niños que tenía yo eran eso, ¿no? No eran, que le diría a usted, gente bien acomodada, pero tampoco exactamente pobres, eran de la clase media. Bien, ahí sí empecé a experimentar con más grupos, con más niños, y me fue interesando la pregunta que usted me hacía, poco a poco, en la necesidad de que en el mundo escolar de México debía de haber música. Me acordé de Europa. Sí, claro. Me vino a la memoria todo eso. Estas gentes no tienen eso gratuito. No, mire usted, las actividades básicas en el mundo escolar de Europa son 5. Y sobre ellas recaen sus programas, las reformas, todo lo que usted quiera, ¿no? Si hay diferencias, que sí las hay, son pocas. La médula del trabajo escolar del mundo de Europa es las matemáticas, la lengua, la materna, la cultura física. Sí, el deporte. El civismo, pero el civismo comprendido en sus términos más amplios, en donde entra geografía y historia, especialmente locales, y la música. Son 5 actividades. Con esas actividades, Europa educa,
extraordinariamente bien a los niños. Cuando uno llega, por ejemplo, a Francia, a París, lo que nota usted, ese tipo de educación en los niños, muy corteses, ¿entiende usted? Abiertos a las preguntas, saben bastante de muchas cosas y desde luego no hay niño que no haya cantado. Verá, los pueblos más cultos desde el punto de vista musical, donde tienen una cultura musical muy grande, Alemania, Francia, Italia, los países escandinavos, los países eslavos, todos esos tienen una viejísima historia musical. Bien, pero nunca han soltado lo que ellos llaman su infraestructura. La infraestructura de la cultura musical de los pueblos está en el folclore y en la escuela. Claro. De ahí parte realmente una riqueza muy grande en la que con los años, con los siglos, los compositores han tomado por aquí y por allá para enriquecer sus trabajos. ¿Y qué ha pasado, maestro? Que en las escuelas no vamos más allá de la flauta. Que es Mire. horrible además la flauta. Sí, no, siento que usted emprendió una lucha para poder llevar este método musical o esta enseñanza a las escuelas y aún México tiene esa deuda con usted. Mire, la tiene con el niño. Claro. Yo lo que pasa es que les abro la puerta para que entren por donde debe de ser. No, pero es el niño. El niño en México debe de tener actividad musical. Aparte de que desarrolla varias cosas que afectan, por ejemplo, a la inteligencia, aparte de eso, los niños que hacen música son más compañeros, son más tranquilos, un poquito más soñadores. Alguien me hablaba del bullying. Bullying, sí. Es un fenómeno tremendo, que además está dando en todos lados. Mucha violencia en los niños. Sí, pero mire, hay estadísticas. Los europeos precisamente y los norteamericanos un poco han recabado este tipo de cosas que las debemos de conocer a fondo. En las escuelas donde la música está bien establecida, el horario es diario y en fin, quizás sea además de buena calidad para los niños, no hay violencia escolar. Eso está escrito en las estadísticas. Debemos de conocerlo a fondo, todos. Maestro, lo voy a interrumpir tantito porque vamos a hacer una pausa comercial. En esta ocasión tenemos muchas preguntas que hacer, pero ¿sabe qué estamos haciendo? Escuchando. Así que no se vaya y quédese con nosotros aquí en Entre Mujeres de Entrevista. Gracias por continuar con nosotros, que además es el creador de este método, el método TOR, para enseñar a los niños. Y él nos hablaba de la música, la importancia que puede incluso ahora ayudarnos a prevenir esto de la violencia, el bullying. Bueno, estos son datos que ya nos están llegando y creo que incluso los países que producen este tipo de estudios, que los convierten en estadísticos, no lo están haciendo más a fondo. Pero usted lo que saca de conclusión es esto: donde la música en el mundo escolar está bien establecida, el bullying casi no existe, virtualmente no existe. Y no estoy hablando de algún panacea, no. Lo que pasa es que la música, para evitar ese mundo tan violento que a veces se da en las escuelas, tiene también que valerse de otras cosas, ¿no? Asesoría de los maestros, etcétera, etcétera. Pero la música ahí desempeña un papel muy grande. La música tranquiliza, la música calma, la música nos hace soñar, ¿entiende usted? Y desde luego, en escuelas donde la música es diaria y está bien organizada, pues yo me atrevería a asegurar que la violencia escolar casi no existe en esos lugares. Pero y además la música que se da en este país es molesta porque es a través de flautas. Yo insisto en lo mismo porque no sé para un maestro qué tanto puede ser incómodo estar escuchando 30, 40 flautas al mismo tiempo.
Bueno, ver usted, hay que tomar eso un poquito entrecomillado, ¿ve? Porque no creo que todas las escuelas tengan eso, ¿no? Aunque ha sido un negociazo tremendo, fuera de lugar. Tiene uno que decir algo al respecto. Así no se educa. Claro. ¿Cómo voy a mandar a un chico, digamos, de segundo o tercer año de primaria, a un lugar donde meten 40 flautas en una aula y aquello es un chillido espantoso, ¿no? Sí, es una sí. estridencia que afecta el oído. No. A donde hay escuelas muy pobres, que a veces no tienen ni pizarrón. Y sin embargo, en esas escuelas, incluso a veces se deben de suspender las clases porque el agua entra por todos lados. Ahí se puede hacer educación musical, pero como debe de ser. El niño, en esas escuelas tan pobres, tiene su voz y tiene su cuerpo. Es más que suficiente para hacer educación musical. ¿Entiende usted? Con los cuerpos, los niños hacen ritmos, con los pies en el suelo, aplaudiendo, etcétera. Eso ayuda mucho después al canto. Y lo tienen también. Un programa de educación musical bien hechicito, con cierto decoro, con cierta calidad, puede y debe de funcionar en ese mundo escolar. La SEP, a través de verá usted, la Coordinación General de Culturas Populares, que creo que ahora ya es dirección, pero en su momento, cuando yo entré, se acababa de inaugurar. Me llamaron para colaborar. Yo les dije que yo era educador, que yo no tenía mucho que ver con una institución que se acababa de inaugurar, pero que tenía que ver más bien con recopilar, estudiar el arte popular de México, porque eso era realmente. Y me dijeron, no, ya lo investigamos. Dice, usted, para educar, toma cuestiones del folclore. Digo, sí, mi música está llena de eso, no puedo hacer de otra manera las cosas. Bien, pero no solo eso. Usted ha metido instrumentos insólitos en la orquesta para niños. Sí, verá. Aparte de los instrumentos comunes en todo el mundo de usar xilófonos y metalófonos, metí instrumentos precolombinos, el teponazcle y el huehuetl. El huehuetl lo tocan todos los niños de Artena. Ya después, si usted me pregunta cómo vos hacer esto en el mundo escolar, se la contesto. Pero ahorita le estoy diciendo un modelo casi perfecto de educación musical con los recursos nacionales. El huehuetl es una especie de tambor trípode que se le ponen aquí los niños, solo tiene un parche. Y los niños hacen lo que vemos en los códices, no se toca con baquetas ni con palos, no, se toca con las yemas de los dedos. Los indígenas que ponen dibujados los códices tienen incluso curveados los dedos, la tocan con sus yemas. Entiendo eso, porque no es el manotazo. No, una cosa es pegarla así y otra cosa es hacerlo así. Además, articulan mejor los ritmos porque tienen las manos libres. No tienen que tomar el instrumento. Y entonces, gracias a eso, se pueden hacer ritmos leídos, que significa leer valores musicales, ¿entiende usted?, con el instrumento. Claro. También lo usan los niños en conjunto para sus cantos. Cantan y tocan. Hay algunos códices que está un personaje sentado en una silla, hacen los códices sus dibujitos, ¿no?, sus figuritas, y está tocando, pero tiene una voluta en la boca, que quiere decir que está cantando. Así que hace años, muchísimos años, había escuelas que se llamaban Cuicacali o Cuicacani, a donde los hijos de la gente más importante entraba a aprender música, danza y el arte de la guerra.
Pero eso sí, tenían que aprender música. Maestro, usted defiende también mucho la idea de que se tiene que enseñar música desde que un niño es pues muy pequeño, desde los 3 meses. Desde antes de nacer. Desde antes. Sí, mire, los países que tienen esto muy bien organizado y que han ido muy lejos, le pondré un ejemplo, Japón, pero puede ser cualquier otro país de Europa, tienen lo mismo, ¿no? Ahí llaman a la mamá embarazada para que empiece a tomar clases de música. Y es obligatorio que la mamá embarazada vaya a asistir para que le empiece a cantar. El canto lo perciben los niños. Esto es importante. La mamá le transmite al bebito antes de nacer la música. Claro. El bebito antes de nacer ya distingue muy bien el timbre de la voz de la mamá. El bebito así nace con información musical. Y esto facilita muchísimo la musicalización del niño ya después cuando nace. Pero ellos saben, empieza antes de nacer, ¿entiende usted? Claro que se entiende por qué tienen culturas tan grandes y tan vastas, por qué tienen una infraestructura tan extraordinaria, pues porque empiezan con los niños. Sí. Ahora entran a la escuela y es obligatorio el canto. Hay países en que el niño entra a la escuela, canta. Sale a su recreo, canta. Igual. Entra de su recreo, canta. Se va a su casa, canta. Ajá. Eso existe. Claro. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo, de la formación humana del pequeño. Maestro, y si nosotros queremos iniciar a nuestros hijos, o si estamos pensando tener un hijo y queremos comenzar con este método, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? Aquí está en México. Exacto. Sí, sí. Yo luché mucho, no me han hecho gran caso, pero debe de existir. ¿Me dice usted qué se debe hacer? Pues lo que debemos de hacer es seguir insistiendo en las autoridades, porque hay gentes que me dicen, no, yo no me preocupo de eso porque mi niño está en tal escuela de ricos, ¿no? Sí, claro. Y tienen ahí música, tienen esto, tienen el otro y danzan. Yo no lo dudo. Tienen un coro, no lo dudo. Pero eso no resuelve ni el 1 al millar de nuestras necesidades. Claro. Mire, México tiene más niños que gente del Caribe. México tiene más niños que Centroamérica. Gente. México tiene una barbaridad enorme de niños. 26, 27 millones de niños. Pero usted tiene un instituto. Bueno, el instituto me sirvió de mucho porque, mire, yo trabajaba simultáneamente en el conservatorio con niños y en la Escuela Nacional de Música. Una pertenece a la UNAM y la otra pertenece a la SEP. Me sirvió de mucho porque la Escuela Nacional de Música estaba entonces en la Ribera de San Cosme, donde la mayoría de la gente que vive allí pues es de clase media y gente pobre también. En cambio, la del conservatorio no está en Las Lomas, está en Presidente Mazarik, pero es muy bueno tener una niñez más representativa. Me sirvieron mucho los dos lugares donde trabajé. Y ¿cree usted? Ha pasado el tiempo y me encuentro a gentes ya grandes, adultos, casados, ¿entiende? Que me recuerdan. Claro. Usted de chico me enseñó música y que ya todos tienen niños, pero son bastantes los que me encuentran y me saludan de esa manera. Yo pienso, algunos les preguntamos cosas, otros no podemos, que estas personas que tuve yo varios años de niños, o el cuerpo de mis maestros, porque nunca estuve solo, tenía yo un equipo en el conservatorio y otro en la Escuela Nacional de Música. Los que estuvieron ahí 6, 7 años en nuestro taller son actualmente jóvenes que no son músicos. Me interesan mucho los que no son músicos, ingenieros, abogados, lo que sea, ¿no? Comerciantes, que están musicalizados. Me dicen a mis preguntas, ¿no? O a nuestras preguntas, mire, no, yo no soy músico, pero soy aficionado. Soy aficionado a los conciertos. Otro me dice, yo entré en un coro.
Otro me dice, pues nosotros tenemos un pequeño conjunto y de cuando en cuando hacemos... Me están contestando las cosas que uno oye en Alemania. Claro. En Alemania las familias se juntan y hacen música. Además música muy, no creo usted que sencillita, no. Y yo pienso que como pasa en Alemania, pasa en muchos lugares de Europa. Bueno, cuando los jóvenes que veo, ahora que tuve niños, me hablan un poco de eso, en el fondo me da fortaleza para seguir adelante, porque es pesada la lucha a favor de la música, muy pesada. Pero esos ejemplos le dan a usted fortaleza para seguir trabajando. Pues maestro, muchísimas gracias por abrirnos su corazón, su casa, su espacio, y gracias a ustedes por escuchar esta entrevista a este maestro César Tort. Y déjenme decirles que aunque él no lo dijo, sí tiene un instituto, es el Instituto Artene en Coyoacán, donde hay esta formación para los niños y para maestros de preescolar que también quieran enseñar y transmitir esta música. Así que muchísimas gracias a ustedes por participar con nosotros en Entre Mujeres la entrevista. Nos vemos el próximo sábado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.